Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte a este ciclo que tendrá dos clases sobre las cuestiones prácticas acerca del proceso de desalojo. Bueno, como les decía, esta actividad la hemos organizado a través del Instituto de Estudios Judiciales y va a contar con la exposición del doctor Leandro Vanegas, a quien le agradecemos por estar una vez más en este espacio del Instituto. El doctor Vanegas ya hace un par de años ha sido profe de este espacio del instituto, así que bueno, muy agradecidos y también a todas las personas que se están conectando. El doctor Vanegas es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata. Antes de dar comienzo, comentarles que las personas que quieran acceder a la certificación de asistencia de esta actividad, eh, después les vamos a pasar en el chat un enlace para que puedan acreditar su asistencia y en sus correos electrónicos van a recibir las instrucciones para, bueno, ver cómo descargarse el certificado. Solamente eso, sobre el final también vamos a abrir un espacio para que puedan hacer preguntas o algún aporte. Así que bueno, cuando abramos ese espacio les pido si pueden usar el botón que dice participar, esa manito, así lo hacemos de una manera más ordenada. Leandro, de nuevo, muchas gracias por estar nuevamente acá en el instituto y bueno, el espacio es tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Antes que nada, como siempre, agradecerle a los chicos, al personal del Instituto de Estudios Judiciales por la predisposición y al espacio que nos brindan para que nos formemos entre todos. Siempre les digo que esto es una cuestión de formación permanente, pero además de formación, si se quiere, simultánea o circular, en donde nosotros quienes exponemos, por lo menos en mi caso, no pretendo tener una cuestión unidireccional, sino que podamos hacer alguna especie de aportes todos juntos. Y aclararles quienes ya hayan hecho algún otro curso o alguna charla conmigo, ya lo sabrán, pero comunicarles o contarles que en mi caso no intento que esto sea una clase magistral alejada de la práctica y conceptualmente fundada, sino que sí sea conceptualmente fundada, pero que esté íntimamente regulada y apoyada en la práctica, ¿sí? En la práctica judicial y en la práctica del ejercicio del derecho liberal. Siempre les digo lo mismo, acá debemos convivir quienes están de un lado y del otro del mostrador. La idea es que nos sirva a quienes estamos de los dos lados todas estas cosas. Hoy vamos a hablar del proceso de desalojo, la semana que viene lo mismo. Vamos a hablar de cuestiones prácticas del proceso de desalojo, no hacer un desarrollo tan grande de todo el proceso porque nos llevaría muchísimo tiempo, sino cuestiones prácticas y sensibles del proceso de desalojo. El PowerPoint que vamos a compartir hoy se los vamos a hacer llegar también para para que puedan seguir la charla y para que lo tengan como material, porque ahí van a ver que muchas de las alternativas que le presento tienen su apoyo en doctrina y jurisprudencia, y la idea es que ustedes, ante la necesidad, puedan bucear en esos antecedentes y en esas normativas y en esa doctrina. Y otro aviso antes de que arranquemos es que justamente este es uno de los cursos en donde vamos a ver que una cosa se contradice con otra a veces. Bueno, eso es adrede y está hecho así para que veamos las diferentes alternativas. Ya vamos a llegar, no sé si vamos a llegar hoy o la semana que viene, pero por ejemplo, el desalojo atravesada por una relación laboral. Bueno, se presenta tramita en sede laboral o tramita en sede civil. Van a ver que yo les voy a decir las dos cosas, ¿sí? Pero dependiendo cuál es la jurisprudencia, dependiendo cuáles son los fallos que han tomado decisiones al respecto, y también analizando la postura que podemos tener yo como, en este caso, como juez, y ustedes en los diferentes trabajos que cumplen a diario.
Así que, como dijo Camilo, después abrimos un espacio para que ustedes puedan tener las preguntas que consideren correctas y procedentes. Y el PowerPoint, les vamos a pasar un PowerPoint que es el único que vamos a usar en los dos encuentros para que no sea tan engorroso, para que sea más fácil y para que ya lo tengan. E insisto, para que puedan tener un material de estudio llegado el momento que necesiten plantear, defenderse o decidir sobre una cuestión. Natalia Caporale dice que se cortó imagen y sonido, no sé. Por acá estamos viendo y escuchando todo bien. Si alguien tiene algún problema con el audio o el video, les pedimos que salgan de la reunión y que vuelvan a ingresar. Ahí se va a solucionar el tema. Pero tranquilo, Leandro, que venimos bien. Perfecto. Bueno, arrancamos. Tengo que tomar el control yo, ¿no? Acá, para poder Sí, sí, sí. pasar y... ¿Cómo era esto? Si no, Si no, decí siguiente y acá Julia te lo corre para más fácil. me ayudas con eso. Dale, Juli. Ahí está. Acá encontré controlar. Ahí no me salía el botón controlar. Ahí controlo yo. Perfecto. Bueno, por suerte No ahí sé qué. dicen que se escucha todo bien, así que venimos bien. Bueno, perfecto. Bueno, como les dije, vamos a hablar de las cuestiones prácticas. Lo único es que se ve más chiquito acá, pero bueno, del, del proceso de desalojo. A ver. Bueno, no sé si se llega a ver bien porque quedó medio más chiquito el PowerPoint. Si no, Acá el en texto tal caso, se lee bien. No sé si la gente acá con alguna perfecto. cara nos puede decir, pero Si por no, ahora yo lo veo bien. claro. Si no, dejo de controlar yo y le pido que me controlen ustedes y capaz que Dale, ahí cambia hacemos la eso. Juli, predisposición. tomás el control. Eh, Ahí está, ahí anda mejor. Bueno, eh, el proceso de desalojo para arrancar, arrancamos por lo más básico, lo más simple y lo más sencillo. Tiene como objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso, aún sin pretensiones de posesión o sin pretensiones de ser poseedor. Esta es una definición básica que sacamos de un código civil y comercial comentado, pero es importante tener en cuenta que el objeto va a ser recuperar el uso y goce del bien y que quien lo tenga carezca de título o de derecho para ello. Pasamos a la siguiente. Se circunscribe, seguimos con el objeto, se circunscribe la desocupación de un bien inmueble en favor de quien alega un derecho sobre él y contra quien lo retenga. Acá vamos a ver algunas cuestiones, digamos, reiteradas o reiterativas. Esto, insisto, es adrede para que podamos, ahí está, para que podamos ver lo que se dice doctrinaria y jurisprudencialmente el tema. Y según la Corte, nuestra Corte de la Provincia de Buenos Aires, el objeto de la acción es asegurar la libre disposición de los inmuebles al quien tiene derecho de ello, cuando son detentados contra su voluntad por personas que entraron en su tenencia mediante actos o contratos que por cualquier causa no pueden ya considerarse existentes. Insistimos, o insisto, lo importante de acá es la afectación de la libre disposición, la libre disposición del bien a quien tenga derecho para ello. Y cuando hablamos libre disposición, no hablamos de disposición en términos, por ejemplo, sucesorios, no es administración y disposición, sino de disponer, de usar y gozar. Seguimos con la siguiente. Los supuestos de procedencia, ¿sí? La norma
el artículo 676 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires refiere que se puede dirigir la acción contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante cuya obligación de restituir o entregar le sea exigible. ¿Qué hace el 676? Enumera una serie de causas por las cuales, o de legitimados pasivos por los cuales va a proceder la acción de desalojo, pero después deja la cuestión lo suficientemente abierta y amplia como para que puedan ingresar otros supuestos. Cuando habla de cualquier otro ocupante cuya obligación de restituir o entregarle sea exigible, bueno, deja a las claras que se trata de una definición enunciativa y no taxativa y que puede encontrar diferentes caminos según la relación que fuera entablada. Pero fundamentalmente va a haber dos grandes supuestos, uno con relación contractual, cuando haya relación contractual entre medio, en la que el demandado se haya obligado a restituir la cosa, pues la obligación contractual, por supuesto, puede nacer de un objeto, por ejemplo, de un contrato de locación o de un contrato de comodato, por citar algunos ejemplos. Y el otro supuesto es cuando no hay vinculación contractual, cuando el demandado es un ocupante circunstancial o transitorio que no aspira al derecho o al ejercicio de la posesión. Entonces, dos grandes supuestos, con contrato y sin contrato. Eso va a afectar, con contrato o sin contrato, va a afectar la relación que tiene que ver con la competencia, y hay otras cuestiones en las que va a influir y que vamos a ir viendo en el correr de este curso, en el día de hoy y la semana que viene. Seguimos con la siguiente. Otra vez citamos un antecedente de la Corte, un fallo bastante actual del año 2018, que dispone que el desalojo procede solamente cuando el demandado está obligado a restituir el inmueble en virtud de una obligación nacida en un contrato como la locación o el comodato, o del otorgamiento de la tenencia precaria, o cuando quien lo detenta resulte un intruso. Ahí van a ver que hay un fallo de la Corte al que le hago referencia del año 2018, de un voto del doctor Petigiani, pero ese fallo tiene su correlato en sentencias del año 2017 de Lázaro y de 2011 del doctor Negri, entre tantas otras. Les cito varias para que ustedes, llegado el momento, lo puedan ver y lo puedan tener en cuenta a la hora de utilizarlo, pero es una doctrina legal conteste la que dispone que el desalojo procede solamente ante estas causales. Vamos a la próxima. Si bien es cierto que para la promoción de la acción de desalojo no hace falta ser titular del inmueble, el actor, para estar legitimado, debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa, encontrándose el demandado obligado a su restitución. La acción de desalojo asiste tanto al titular registral, a quien resulte poseedor, como asimismo a quien, sin ser poseedor o dueño, haya otorgado la tenencia y tenga el derecho a requerir la restitución. Un fallo de la Cámara Segunda, Sala Segunda de acá de La Plata, que va a poner dos cosas fundamentales de resalto. Primero, lo que vamos a empezar a hablar y vamos a repetir un montón de veces. Se trata de una acción y de un derecho personal, no real, ¿sí? El desalojo va a ir por la vía de las acciones personales. A partir de ese camino vamos a encontrar un montón de cuestiones relativas a la competencia, relativas a algunos tipos de trámite y al derecho en sí. Insisto, vamos a ir por el carril del derecho personal. Y después, otra cosa que es muy importante, que pensamos conocida, pero está bueno que hagamos un resalto sobre esto, que no hace falta para iniciar la acción de desalojo, por supuesto que no hace falta ser titular del inmueble.
sino que puede hacerlo el titular, pero puede hacerlo un montón más de legitimados activos que vamos a ver un poquito más adelante. Pasamos a la siguiente página. Más allá de que la demanda, acá les hago las citas jurisprudenciales y después las analizamos para que veamos las concordancias y las discordancias y también cómo el proceso a partir que vamos avanzando, cómo va tomando color todo el proceso de desalojo. Más allá de que la demanda haya sido entablada contra los demandados en carácter de intrusos, entendida esa condición como quien ingresa al inmueble por un acto unilateral sin autorización del propietario o poseedor, no significa que la acción de desalojo resulte inadmisible frente a la acreditación del carácter de tenedor, toda vez que en ambos casos pesa sobre ellos una obligación de entregar o restituir el inmueble ante el requerimiento del propietario o poseedor. Un fallo de San Martín, de la Cámara de San Martín del año 2020, que acá nos ilustra o nos define el carácter de intruso, ¿sí? Pero además nos dice que el desalojo va a proceder contra los intrusos y contra el tenedor consentido, por decirlo de alguna forma, que tenga la obligación de restituir. Pensemos en un comodato fenecido, un comodato al cual se ha rescindido, se ha dado fin o se ha pedido la restitución por el carácter mismo del contrato, el carácter revocable del contrato de comodato. Entonces, tenemos en cuenta que los intrusos, según este fallo y según la doctrina de jurisprudencia imperante, se va a entender como intruso como quien ingresa al inmueble por un acto unilateral sin autorización del propietario o del poseedor, que significa el que no tenga derecho para estar donde está y por lo cual se puede pedir el desalojo. Pasamos a la siguiente. Como les dije, se trata de una acción personal, tengamos en cuenta esto, no nos olvidemos, a veces en las cuestiones básicas están las cuestiones importantes, siempre que dicto estos cursos y hablamos de todos estos temas, les digo lo mismo, a veces tenemos que recordar las cuestiones más básicas para ver, para a partir de ahí tener las cuestiones o sacar en limpio las cuestiones importantes. Porque nosotros, por ejemplo, en algo que es harto conocido, que el desalojo se trata de una acción personal, bueno, vamos a tener en cuenta y ya se nos van a disparar todas las consecuencias o muchas de las consecuencias de lo que se puede hacer o no se puede hacer en este tipo de proceso, con lo cual es importante tener en cuenta esto. Si nosotros recordamos permanentemente que se trata de una acción personal, que es algo fácil, simple y que todos conocemos, vamos automáticamente a partir de eso a darnos cuenta todo lo que podemos hacer y todo lo que no podemos hacer dentro del proceso de desalojo y qué posibilidad de éxito tenemos ante una demanda de desalojo. Al ser una acción personal, quedan excluidas de su ámbito todas las otras cuestiones, directa o indirectamente vinculadas al desahucio, que excedan el conflicto meramente atinente a la tenencia de la cosa. Entonces, resulta ajeno, en principio, a su órbita dirimir la propiedad o la posesión. Entonces, volvemos, es una acción personal y al ser una cuestión personal, necesariamente van a quedar excluidas las cuestiones relativas a lo real, a la discusión real, ¿sí? Por lo cual va a tener que ver con la tenencia de las cosas. Como le dije, en principio resulta ajeno dirimir propiedad y la posesión. Para eso, obviamente, existen las vías procesales típicas para satisfacer mediante reclamos reivindicatorios y posesorios, que eso va a ser una cuestión en la práctica que en los tribunales nos ocupamos prácticamente a diario, cuando debiera proceder la acción reivindicatoria y cuando la acción de desalojo, y es algo que genera muchísima confusión y hay un montón de demandas rechazadas a partir de esa confusión que parece
tan simple, pero insisto, termina siendo tan importante. Si nosotros tenemos en cuenta que se trata de una acción personal, bueno, vamos a estar mucho más cerca de no equivocarnos en el planteo de la acción. Queda excluido del juicio de desalojo el debate sobre el mejor derecho a la posesión misma, o la disputa acerca de cuál de los contendientes pueda tener mejor derecho para acceder al dominio en función a los intereses invocados por las partes. Volvemos a insistir o vuelvo a insistir. Estas exclusiones son en principio. El debate sobre el mejor derecho a la posesión en principio va a estar excluido de la acción de desalojo y la posesión en principio va a estar excluida del debate del desalojo. Ustedes me dirán, pero ¿puedo oponer como defensa la posesión ante una demanda? Por supuesto que sí, por eso les digo que en principio está excluido, pero a la hora de discutir el derecho que cada una de las partes tiene para pedir o defenderse del desalojo, vamos a poder avanzar sobre algunas de esas cuestiones. Como vamos a ver más adelante, son discusiones en ese aspecto liminares y a los exclusivos términos del derecho de ocupar o desocupar, pero tanto la discusión sobre la posesión o el mejor derecho para acceder al dominio va a ser una discusión propia de los procesos específicos establecidos en la materia. Como dije, las acciones de fondo siempre van a ser las acciones posesorias, petitorias o acciones contractuales. El cumplimiento del contrato va a ser una de las acciones muy importantes que van a estar como paralelo o como contrapartida de la acción de desalojo. Pasamos a la siguiente página. Otro fallo de la Corte que da cuenta de esto que les acabo de decir, en palabras de la Corte en varios fallos, se dice que no constituye una vida sucedánea de las acciones petitorias o posesorias, no procede si el accionado comprueba a primera vista la efectividad de la posesión que invoca, justificando la verosimilitud de su pretensión. Toda investigación que trascienda eso va a desnaturalizar la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendi o al ius possessionis. Como les decía, a primera vista y prima facie se puede discutir la posesión como defensa. Ahora, para la discusión de fondo del tema, van a estar las acciones específicas en la materia. Vamos a la próxima página. Se ha acotado que la vía especial del desalojo procede cuando la exigibilidad de la restitución, fundada en una cosa autorizada por la ley, es actual, real y concreta al momento de la demanda. En cambio, debe recurrirse a un juicio ordinario cuando la exigibilidad sea potencial y abstracta en dicha etapa del proceso. Esto es muy importante, ¿sí? Es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que determina o deja de resalto que para que proceda el juicio de desalojo, la acción debe estar fundada en los principios de actualidad y realidad concreta, ¿sí? Cuando es potencial o abstracto, obviamente el proceso tiene que ser otro, sino que tiene que ser algo que esté pasando ahora, en este momento, me refiero en el momento de la discusión del juicio, y que no sea solamente una duda, una potencialidad, una abstracción, un miedo, ¿sí? Como quieran llamarle, sea es el término técnico o no tan técnico, lo que tenemos que tener en cuenta es que la acción de desalojo va a ser cuando el menoscabo o cuando la exigibilidad de restitución ante la ocupación sin permiso del inmueble es actual, real y concreta. Acuérdense, desalojo, actualidad. Si no hay actualidad,
tiene que tramitar por otro tipo de procedimiento que puede ser, por ejemplo, el pedido de una medida cautelar. Constituye presupuesto necesario para que funcione el procedimiento que exista por parte del actor un derecho personal a exigir al demandado la devolución de la cosa, no el derecho real, oponible erga omnes, de someter la cosa a su disposición, hipótesis, esta cuya acción propia es la reivindicación. Fallo de la Cámara Civil de Mercedes de Quilmes, pero además basado en la fría letra de la ley. Como les dije, el actor tiene que tener un derecho personal a exigir del demandado la devolución de la cosa. Supongamos un contrato de alquiler. No el derecho real, que va a ser oponible erga omnes y de someter a la cosa de su disposición. Hipótesis en cuya acción es propia de la reivindicación. Supongamos, contrato de alquiler, en donde quien firma el contrato de alquiler no es el propietario, vencimiento de contrato y no se desocupa, acción de desalojo, acción personal. Ahora, si a un propietario titular registral de un inmueble o le ocupan en contra de su voluntad un inmueble de su propiedad, bueno, la acción es real y va a tener que demandar por reivindicación y no por desalojo. ¿Sí? Esos son dos ejemplos prácticos de cuándo desalojo, cuándo reivindicación. Lo mismo, si quien quiere recuperar la posesión o quien quiere liberar de intrusos una propiedad y no es el dueño, puede ir por desalojo. Si es el dueño, va a ir por reivindicación. La siguiente, por favor. Bueno, hay casos en los cuales no procede, y acá es donde les decía que van a encontrar contradicciones. Le voy a poner no procede y procede, y en algunos casos van a ver que lo mismo procede y no procede. No sé si me explico. Hay jueces, juzgados, cámaras que entienden la procedencia de un supuesto y otros que no. Y a veces resulta contradictorio, pero está bueno que podamos conocer ambas disposiciones. ¿Para qué? Para que quienes están del lado del ejercicio de la abogacía puedan plantear según la conveniencia de su cliente, y quienes estamos del otro lado del escritorio, del lado de la justicia, podamos estudiar la cuestión para definir conforme el criterio que mejor se nos ajuste. Por eso es importante que hagamos el procede y no procede, y cuando hay algo que no es pacífico o que es contradictorio, bueno, poder dejarlo de resalto y poder tenerlo en cuenta. Me parece la presentación congelada. Dice Florencia, no sé, Florencia Ortiz. No sé si yo la veo, pero no sé no sé cómo anda Ahí escribió que estaba solucionado, así que... Ah, perfecto, 10 puntos. Bueno, les decía, procede y no procede, pueden ser contradictorias, pero son porque son distintos fallos y para que los estudiamos. Hay algunas que es obvio que no procede y otras que obvio que procede y otras discutidas. Bueno, no procede. Mediante el desalojo, por supuesto, no puede pretenderse que se cumpla o se perfeccione un contrato. Por ejemplo, compra-venta. Un boleto de compra-venta no podemos pedir el desalojo para que se cumpla, para que se efectúe la tradición a partir luego de un contrato de compra-venta. Ese es uno de los supuestos. Por ejemplo, les doy siempre lo que le digo, siempre los ejemplos con algún fallo, con alguna doctrina, para que digan, che, necesito decir algo sobre esto. Bueno, acá tengo la cita del fallo y puedo estudiarlo. Otro supuesto en los que no procede es el procedimiento especial. Se aplica a los casos de extinción de los contratos, no al de cumplimiento o rescisión. Por supuesto, eso está vinculado a un fallo de La Plata también.
se aplica en los casos de extinción, no a los de cumplimiento y rescisión. Después vamos a ver adelante que la rescisión y el pedido de desalojo inmediato, digamos, puede ir por el mismo proceso, por procedimiento. Por ejemplo, la rescisión por falta de pago. No es la vía adecuada para obtener el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el dueño del inmueble al celebrar el contrato de locación y quien continúa en poder del mismo. Un fallo de la Corte, de la Suprema Corte de la provincia. No es la vía adecuada para obtener el cumplimiento de obligaciones contraídas por el dueño del inmueble al celebrar el contrato de locación y quien continúa en poder del mismo. Otro, no procede, por supuesto, bueno, ya se los daba como ejemplo recién, la pretensión que persigue el cumplimiento de la obligación de efectuar la tradición, porque tendría que ir por una acción de cumplimiento de contrato y no por una acción de desalojo, ¿sí? Otra, resulta extraña a este proceso la interpretación acerca del cumplimiento de las cláusulas de un contrato de compraventa celebrado entre las mismas partes. Otro fallo de la Corte que también refiere que el cumplimiento de las cláusulas del contrato de compraventa van a ser ajenas al proceso de desalojo. La nulidad o rescisión del convenio, ahí les cito un fallo de la Cámara de la Matanza, después vamos a ver que esto en principio sí, en principio no. Tampoco es tema propio del juicio de desalojo la nulidad de los contratos, es decir, por ejemplo, una promesa de venta, pues esta debe ser declarada previamente para que se abra la acción de desahucio contra quien ocupa un inmueble en base a tal causa jurídica. Dicho de modo más simple, se tiene que decretar la nulidad para que luego de la nulidad proceda el desalojo, no se puede hacer todo junto. La próxima página, por favor. La acción de desalojo constituye un acto de administración que por la acción subrogatoria no puede ser ejercido por el acreedor. Bueno, estos son importantes que tengamos en cuenta. Un acreedor no puede pedir el desalojo vía subrogatoria, ¿sí? Eso es una competencia que no está dada. Lo mismo que el acreedor embargante no puede promover juicio de desalojo contra los inquilinos de su deudor, es lo mismo. Ahora, la Suprema Corte en esto hace una salvedad que tiene que ver con el acreedor hipotecario. Que cuando adquiere el inmueble en una ejecución que él promoviera, puede demandar el desalojo de la persona que ocupaba la finca en virtud de un contrato de locación celebrado contra la prohibición expresa que en ese sentido contenía la escritura hipotecaria, si el demandado no hizo valer su pretenso derecho de locatario en la ejecución antedicha. La anotación de la cláusula prohibitiva es corroborante de la garantía implícita acordada con el acreedor, que la casa hipotecada se entregue libre de ocupantes una vez realizada la subasta. ¿Qué significa esto? Hay, ante una propiedad, un inmueble hipotecado, muchas, yo diría la mayoría de los créditos hipotecarios y en virtud de ello los mutuos hipotecarios, tienen una cláusula mediante la cual prohíben la locación de esa propiedad. ¿Por qué? Para evitar justamente estos inconvenientes. Más cuando hablamos de créditos hipotecarios otorgados para vivienda única, unifamiliar y de ocupación permanente. Se tiene que cumplir el requisito de que sea vivienda única, de ocupación permanente y unifamiliar. Bueno, la Corte, ante la ejecución hipotecaria, prevé que hay algunos casos en los que que el acreedor hipotecario, comprador en subasta, puede ejercer la acción de desalojo. Pero en este caso es el acreedor hipotecario convertido él mismo en propietario a partir de la subasta, tiene que estar prohibida por mutuo hipotecario
o la escritura hipotecaria la prohibición expresa de alquilar, y que el demandado no haya hecho valer el derecho digamos, del locatario en la ejecución. Termina este antecedente la Corte diciendo que la prueba va a ser la misma escritura, por supuesto, la misma escritura hipotecaria o el mutuo hipotecario, en donde diga está prohibido alquilar. Este es un supuesto que, si bien es un supuesto más detallado, que puede no darse tan seguido en la práctica, es un supuesto importante que se va a dar, y en materia de ejecución hipotecaria es un ataque o una defensa que son bastante comunes, porque esto puede utilizarse como un medio para atrasar o bien la subasta o para atrasar la entrega del bien subastado. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a la próxima. Mediando contrato de locación, resulta idónea la acción de desalojo si con ella se persigue la rescisión de la relación contractual, sea por falta de pago o por cumplimiento de convenios que puedan llevar a la rescisión, o por otras causales de desalojo. Hay un fallo de La Plata, de la Cámara Primera y de la Cámara Segunda. De ambas cámaras, en distintas salas, tienen dicho esto. Y acá está la primera contradicción que les marcaba. ¿Se acuerdan que hoy les decía, no procede, no hay forma que proceda si se pide otra cosa? Digamos, bueno, en este caso, lo que les adelantaba y lo que les decía, que en este caso, si se persigue la rescisión, por ejemplo, por falta de pago, puede pedirse conjuntamente con el desalojo, porque lo que se haría justamente es pedir el desalojo por falta de pago, y el desalojo por falta de pago va a importar la rescisión del vínculo contractual. Así que ahí podría proceder. También se ha admitido que dentro de este juicio puede ventilarse la cuestión relativa a la validez del contrato de locación que motiva la litis, un fallo de la Corte de la Provincia. Vamos a ver que se puede discutir la cuestión relativa a la validez del contrato con algunos límites y con algunas implicancias, fundamentalmente en relación a la competencia. Lo vamos a ver más adelante seguramente, pero en este caso, por ejemplo, si se va a ventilar la validez del contrato de locación y ese contrato de locación que tiene discutida su veracidad, fija una competencia, bueno, no se puede tener en cuenta como fijación voluntaria de la competencia, toda vez que el contrato todo está discutido, así que no podríamos usar una parte sí o una parte no hasta tanto esté resuelta la validez o invalidez del contrato. A su vez, dice la Corte también, el carácter especial del juicio de desalojo no impide que el juez declare nula una cláusula contractual si esta es de nulidad absoluta y manifiesta. Sí, pero esto ya más que si procede o no procede, ya también está hablando de una competencia del juez, la competencia del juez de declarar nula una cláusula contractual. Lo va a poder hacer en el juicio de desalojo siempre y cuando esa nulidad sea absoluta y manifiesta, digamos, que sea absoluta, manifiesta, llamativa, indiscutible, ¿sí? No que tenga que sustanciar una discusión a ver si es nulo o nula la cláusula contractual, sino que salte a la vista que esa nulidad es procedente. Pasamos a la siguiente página. Bueno, requisitos, lo que veníamos hablando, tiene que haber nitidez y claridad en la obligación de restituir, y tiene que ser una obligación, actual, real y concreta, no tiene que ser potencial
o abstracta. Todos estos requisitos son ineludibles. La nitidez y la claridad en la obligación de restituir nace en el derecho de requerir la devolución del inmueble, ¿sí? No tiene que requerir de un ejercicio dilatado o de una actividad probatoria intensa la obligación de restituir, sino que tiene que tener una nitidez y una claridad muy, muy claras, valga la redundancia. Y también desde el lado del actor tiene que tener nitidez y claridad de cómo se va a presentar y de su legitimación activa. Y después lo que hablábamos, la obligación tiene que ser actual, real y concreta, y no solamente potencial o abstracta, porque ante la potencialidad o ante lo abstracto vamos a tener otro tipo de acciones que no van a ser el desalojo. Pensemos, por ejemplo, en medidas cautelares. No voy a avanzar mucho sobre ese tema. Es posible que hagamos algún curso relativo a los tipos de medidas cautelares, a la procedencia, a cuándo son autosatisfactivas y cuándo no. Pero bueno, como no es materia de este curso, tendríamos que dedicarle mucho tiempo a eso, con lo cual me limito a decir que podría ser, por ejemplo, cuando es potencial o abstracta, podría ser parte de un pedido de una medida cautelar. E insisto, nitidez y claridad en la obligación de restituir, y le agrego nitidez y claridad en la legitimación activa, y que la obligación sea actual, real y concreta, que la obligación de restituir tenga esas características de actualidad que tan necesarias son en los procesos de desalojo. Pasamos a la siguiente página. Bueno, la naturaleza de la sentencia de desalojo. La sentencia dictada en el proceso de desalojo no importa prejuzgamiento acerca de la posesión o el dominio que cualquiera de las partes puedan alegar respecto del bien cuya recuperación se solicita, digamos. Volvemos, ¿se acuerdan? Al ser una acción personal, no real, y ateniéndose a las características particulares del proceso de desalojo, vamos a tener en cuenta que la sentencia no va a prejuzgar acerca de la posesión o el dominio, porque la posesión o el dominio se van a discutir en otro proceso, ¿sí? En el caso de que necesite discutirse, la posesión o el dominio se va a discutir en otro tipo de procesos. Acá lo único que vamos a terminar decidiendo es sobre la obligación de restituir o no en base a la legitimación activa o en base a la causa que el actor o quien inicia la demanda haya propuesto, ¿sí? Insisto, la sentencia de desalojo no va a importar un prejuzgamiento sobre la posesión o el dominio. Es decir, que no va a ser una prueba de un juicio posterior que tenga que ver con posesión o el dominio, la sentencia de desalojo, que obviamente va por otros carriles. La siguiente. La sentencia reviste los mismos caracteres que las dictadas en el juicio ejecutivo o en los interdictos, con referencia en el caso a la obligación o a la exigibilidad de la obligación de restituir. Pero aquella sentencia no implica prejuzgamiento acerca de la posesión o el dominio, como venimos diciendo, de manera que tanto el actor cuya demanda es rechazada, cuanto el demandado condenado a desalojar, pueden posteriormente lograr, a través de la interposición de una pretensión posesoria o petitoria, el pronunciamiento de un fallo que disponga la restitución del bien. El hecho de que tales pretensiones tengan naturaleza distinta a la del desalojo y no aspiren a una revisión de lo decidido en un juicio anterior, no impide la obtención de un resultado diferente al alcanzado en este juicio, ya que en definitiva experimenta una transformación la cuestión relativa al uso y goce del bien discutido.
insisto para que quede claro esto, no implica prejuzgamiento para posesión del dominio, que significa que tanto actor y demandado y aún condenado a desalojar pueden seguir discutiendo la cuestión en un juicio posterior. Y ahora, quien ha sido obligado a restituir, nada dice que no pueda tener éxito en una acción venidera, en una acción ordinaria posterior, en donde pueda ejercer todo su derecho al despliegue probatorio y a partir de ahí, en la discusión de la posesión o del dominio, poder acreditar que le corresponde estar en posesión de ese bien y que se le pueda devolver o restituir la posesión. Así que, otra vez, no implica prejuzgamiento, va a decidir solamente sobre el desalojo y sobre las causas del desalojo nacidas a partir de obligaciones personales, no a partir de obligaciones reales ni cuestiones tendientes al derecho real. A ver, ya se encuentran habilitados los micrófonos. Bueno, eso les iba a decir. Si alguno tiene alguna consulta o algún comentario hasta acá, espero comentarios, aguardo comentarios de cualquiera No sé si puedo preguntar. de esta cuestión. Sí. Sí, yo estoy haciendo este curso, tal vez con poco conocimiento, pero vine a este curso justamente para discriminar bien el tema de cuándo la acción de desalojo y cuándo la acción reivindicatoria. Sí. Y bueno, tengo varias sucesiones en que no sé en qué estado están los inmuebles, sé que están ocupados. Y bueno, pregunté con colegas y muchos decían no, va al desalojo, y otros me decían va a la acción reivindicatoria. Lo que yo quiero saber es, concretamente, ¿qué va a definir qué acción voy a utilizar y si el mandamiento de constatación es trascendente para saber la calidad de tenencia, o si es un tenedor precario, o si alude la... Porque yo meto una acción de desalojo y si después me pide una prescripción adquisitiva, ya pierdo el juicio, ¿me explico? Sí, pero la prescripción la van a poder oponer como defensa, pero después va a tener que tramitar por su proceso El usucapión aparte. la usucapión aparte. Porque vos, pero el desalojo ahí lo que sí puede, ¿viste cómo? El desalojo me va a terminar atado a las resultas de la usucapión. Puede que termine atado a las resultas de la usucapión o puede ser que si acredita, que creo que lo vamos a ver la semana que viene, que si acredita fehacientemente y prima facie a primera vista el demandado que es poseedor del bien, es posible que te rechacen la acción de desalojo y ahí sí vayas a las resultas del juicio de posesión, de la usucapión. Claro, es una de las posibilidades. A niveles prácticos, directamente, ante existir la posibilidad de esa frustración de la acción de desalojo, directamente tengo que ir por la reivindicatoria, porque realmente pensé que tal vez el mandamiento de constatación me determinaba eso. ¿Me explico? Discúlpame, pensá quién es el actor, más que quién es el demandado para arrancar. Porque ahí te vas a dar cuenta si es la acción reivindicatoria o si es el desalojo. Pero en el caso son herederos, digamos, legitimados activos, absolutamente para las dos acciones. Si tener las dos acciones, pero tranquilamente podés... no había escuchado esa parte, podés iniciar la reivindicación. Porque al ser titular vas a tener la acción real. Dependiendo, creo que lo vamos a ver la semana que viene, dependiendo en qué estadio de la sucesión esté. ¿Sí? Si son herederos declarados, más si está en la orden de inscripción, hace las veces de titular. A ver, ahí después yo les puedo pasar la semana que viene, espero acordarme de pasarles porque es un tema que al principio estaba muy discutido, ahora un poco menos, pero hay dos visiones. Hay algunos que dicen la reivindicación es solamente titular registral y si no estás inscrito en el registro de la propiedad inmueble, no podés. Ahora, una posición más amplia de la cual participo y yo mismo he sacado varios fallos es si lo único que falta es la inscripción registral. Vos, por ejemplo, vos sos heredero declarado y tenés orden de inscripción
en el proceso sucesorio, bueno, se hace a las veces de propietario registral y procede la acción reivindicatoria. ¿Sí? Claro, es un punto Pero fundamental el que me está comentando, discúlpenme que lo interrumpa nuevamente, sí, porque justamente yo entendía que con la declaratoria es legitimado activo para iniciar la reivindicación, y más que nada por un tema de costos, porque si no tengo que solicitar la inscripción, que me ordenen la inscripción, tengo que hacerle pagar todos sí, los gastos que implica la sucesión para ver qué sucede en la reivindicatoria. ¿Me explico? Entonces, es exigirle al cliente que ponga muchísimo dinero cuando no tiene nada. sí, pero ahí claro, depende el riesgo que tengas en la reivindicación. Está bien. Digamos, por ejemplo, tenés un inmueble que el propietario registral se desentendió, vamos a decirle, durante mucho tiempo, y corres el riesgo de que venga alguien con los 20 años de posesión. Bueno, sí, es un riesgo alto. Ahora, únicamente con declaratoria de herederos es más discutible la acción de reivindicación, ¿eh? ¿Es más Es más discutible? discutible Ah, y claro, porque todavía vos no denunciaste el bien como sí, componente del acervo hereditario y no se ordenó no se ordenó la inscripción. Entonces tenés varios pasos está previos que bien. para mí sería muy importante hacerlos. Porque ahí sí te corres el riesgo grande de que en una acción de reivindicación se presente el demandado con una excepción de falta de legitimación y que te la pueda ganar. Ajá, Eh, ajá. Porque ahí sí estás más lejos de ser titular registral. No sé si me explico. Bien. Es como Sí, 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 que sí. tenés Lo- un di- paso menos. no quiero tomar todo el tiempo del mundo, pero digo, si yo llevo la inscripción y demás, también tengo el riesgo de que me plantee la acción posesoria de 20 años. Ahí, contra un Bien, heredero tiene que intervertir el título. si es otro heredero. Si es un No, coheredero, no, tiene no, no es otro que heredero, es un intervertir. ocupante. Ah, no, pero entonces no hay interversión. No, no, está bien. Sí, Está bien. porque, a ver si me entiendo, no. Si es entre herederos, tenés que intervertir la calidad de heredero a poseedor. Ahora, si Bien, lo que vos me decís es con la persona fallecida titular del bien, era locatario y pasó a ser poseedor, bueno, tiene que intervertir también, de tenedor a poseedor. bien, está bien, está bien, ¿Sí? está bien. Si era inquilino hace no sé cuánto tiempo. Bueno, ingresó a la propiedad eh, con permiso y en ejercicio de la posesión de otro, digamos. Va a ser Está bien. tenedor. Ahora va a tener que intervertir y decir, bueno, pero yo a partir de esta fecha dejé de ser tenedor en nombre de X para pasar a ser poseedor en nombre propio, con ánimo de dueño, etcétera, etcétera. Bien, bien. Pública, pacífica Sí, sí, y sí, continuada por 20 años. sí, complicado asumir el riesgo, digo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, gracias, ¿eh? No tenés un trabajo fácil, porque lo que vos me decís es una causa en donde es posible que te pidan la posesión Claro, claro, es una y asociación bueno, entre ahí vas a primos ir a de riesgo. gente, claro, es una asociación entre primos de gente de 90 años. El primo único, logré que sea declarado único heredero, me costó muchísimo por encontrar las partidas. Y bueno, no Sí. sé quién detenta la posesión de los 4 inmuebles. Ahora voy a hacer los mandamientos de constatación. Bueno, y hay mandamiento de contratación la semana que viene. Vamos a ver si tomás la vía del desalojo. Con el mandamiento de constatación ahí sí es importante por la cuestión relativa no solo a ocupantes y subocupantes, que es importante, sino también tiene que ver con con la calidad que esgriman cada uno. Es decir, vos vas con el mandamiento de constatación, la ley, resoluciones, etcétera, disponen que el oficial de justicia le pregunte, está bien, vos sos, ¿por qué motivo estás acá? Y bueno, y ahí ya vas a tener una primera Aproximación. aproximación de quién. Podés pedir una acción previa ahí también, ¿sí? Antes de Claro. iniciar el desalojo, pedís la acción previa a los fines de iniciar el desalojo y hacer el mandamiento de Que es constatación antes. está bien, está bien. No se lo pedí dentro del marco del sucesorio, pero bueno, me parece que es trascendente cómo se van a postular, cómo se van a parar ellos, ¿no? Pero bueno. Claro, pero ahí es posible que ahí lo debieras hacer por una acción independiente, no dentro del sucesorio, porque en Sí, el sí, sí, lo sucesorio sé. te van a decir si sos o no sos, y a partir de ahí van a nacer, que es lo que hablamos acá, van a nacer
un abanico de acciones que pueden ser Bien, bien. personales, que pueden ser reales y que van a tramitar todas en el mismo juzgado por el foro de atracción, pero no dentro del mismo proceso. ¿Sí? Bien, 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 bien. Perfecto. Pero es posible que puedas pedir una acción, previa para determinar quién ocupa para ver qué acción inicio. Pero como una diligencia preliminar o como una medida cautelar. Una diligencia preliminar. No, preliminar, porque hay cautelar no te ordenarían nada. Ahí Está bien. lo único que te ordenarían es una prueba de, con lo cual Está bien. perdería o no tendría el carácter de cautelar, sí tendría el carácter de medida anticipada. Bien, pero me diría Acreditando en qué calidad están. etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. ¿Cómo? Acredito en qué calidad están. Sería el objeto buscar Claro. la calidad en la que están. Ok. Gracias. Claro, la calidad en la que están para iniciar, para ver qué tipo de desalojo inicias. Si es Genial. desalojo o si es reivindicación. Bien. En base a la economía procesal. Vos pedís, che, quiero saber esto porque no sé si tengo que iniciar reivindicación, desalojo, y si es desalojo, ¿por qué causa? Bien. No es lo mismo con derecho o sin derecho, que lo vamos a ver en las reglas de la competencia. Gracias, doctor. Gracias. Por favor. A ver, acá no veo quién más. Buenas tardes, doctor. Molesta Sí. Emanuel Rouco. ¿Qué Doctor, tal, una Emanuel? consultita. Usted, dentro de los Sí. fallos que mencionó, establece que, o entendí mal yo, porque me gustaría que lo pueda aclarar un poco más, cómo el A modo de ver. extinción contractual rescisión, Sí. ante ese modo de extinción no procede el proceso de desalojo. Gracias. Sí, en realidad hay algunos fallos, este que te cité, que dice que no procede, pero en realidad la rescisión, por ejemplo, por falta de pago, en la rescisión por falta de pago procede porque la rescisión va a ser el puntapié de partida del desalojo. No procedería ante otros tipos de rescisiones que requieran de una prueba mucho más amplia, porque recordemos que el juicio de desalojo trata de ser un proceso más abreviado, si se quiere, en donde la prueba es más limitada y en donde se van a discutir solo ciertas cuestiones. El desalojo por falta de pago, necesitas una prueba, ¿sí? que no pagaron el alquiler. Entonces, a partir de ahí, se pide la rescisión y el desalojo. Si la rescisión fuera por otras causas, ya es más difícil. Si se me ocurre, por ejemplo, el incumplimiento del objeto de uso. Ahí tendrías que probar que no fue usado para vivienda unifamiliar de ocupación, de ocupación Sino para familiar, comercial. digamos, y si fue para fines comerciales, por ejemplo. Y otra preguntita, por ejemplo, para el caso, Sí. no sucede, no es común, pero que el inquilino exterioriza la rescisión, ¿no? La causal de rescisión, es decir, quiere terminar el contrato, pero sigue ocupando y Sí. no quiere entregar la vivienda. ¿Ahí procedería el desalojo? Sí. Sí, porque deja de tener derecho a ocupar. Tenés el contrato Bien. se rescinde el contrato, no importa por qué. Está rescindido, perdió el derecho de ocupar, de tener, de usar y gozar. Devuélvanmelo, desalojo. Lo que Gracias, tienen me que había tener en mareado cuenta un que poco ese fallo. y ahí más o menos, bueno, pero ese fallo tiene que ver con esas, cuando la rescisión es por causales que necesitan de una prueba, de un impulso probatorio importante. Digamos, cuando es un lío, ¿te acordás que le dije hace un ratito, tiene que ser algo actual, real, palpable? Y si es algo palpable, desalojo. Si no lo es por otra vía. Y después lo que hablábamos recién, cuándo reivindicación y cuándo no, a partir de si es titular o no es titular, si es dueño o no es dueño. ¿Sí? Gracias, doctor, buenas tardes. Bueno, por favor. ¿Quién más? Acá tengo algunos escritos. Tomaron contacto ante un caso potencial y abstracto, entiendo. En este caso dice tener Jessica Perea, ¿me lo podés decir que no lo entiendo? Ay, buenas tardes, ahí pude habilitar el micrófono. Buenas tardes. Sí,
El año pasado habían tomado contacto con mis compañeras por un caso Sí. en el que la persona reclama un inmueble que hacía más de 10 años no visitaba y está Sí. cerrado, está alambrado, no hay vivienda, es un terreno baldío. Hay una persona que dice habérselo comprado a otra persona que tampoco tiene ni título, pero resulta que ni siquiera está habitando el inmueble. O sea, cuando averiguamos, esta mujer que dice ser la dueña y que mandó gente a intimidar, incluso amenazar a los titulares, tienen todo registrado, todo en regla, está con prisión domiciliaria por narcotráfico. En otro distrito, a más de 30 kilómetros de donde está el inmueble, en algún momento vivió pegada a ese inmueble baldío y bueno, lo usurpó, tiró las divisiones y lo ocupó. Pero actualmente no hay nadie. No hay nadie. Y ahí lo que pasa que cómo iniciás una demanda de desalojo contra el ocupante actual cuando el ocupante actual tiene prisión domiciliaria, con lo cual no puede estar ahí, tiene que tener un domicilio denunciado en donde cumple la prisión domiciliaria, que necesariamente tiene que ser otro porque ese es un terreno baldío. Tendría que ir por otro tipo de acción. Claro, la verdad es que en ese momento nos pareció muy complicado porque no iba a desalojo, no iba a acción reivindicatoria, no sabíamos para dónde encarar en ese momento, por eso cuando... Lo que pasa es que ahí no vas a tener una acción civil porque la realidad es que el terreno está desocupado, pueden ir cuando quieran, salvo la amenaza que sufrieron. Tendría que ser una acción penal, eso se hizo, claro. Pero las fiscalías lo archivaron, entonces es como que no te dejan mucho recurso para seguir adelante. No, claro, lo que pasa que ahí la acción civil, si el terreno está de libre disponibilidad, no hay acción. Si vos podés entrar, salir, hacer como quieras, cuando quieras, sí. No tenés. Es lo que, no tenés es lo más allá que una amenaza o una coacción. Con lo es cual, lo que se le explicó al titular, que es una persona mayor y que tuvo miedo en ese momento, obviamente. Sí. Se le explicó lo mismo, pero bueno. Penal o contravencional. Sí, era esa la consulta. No vas a tener otra. Por favor. Sí. A ver. Acá le... Ah, no, pero acá levanto la mano yo. ¿Quién levantó la mano? No veo. Que me hable directamente porque esto no... Ahí se... Martina tiene la mano levantada. Ah, Karina bueno, Benítez. Martina. Si no, vamos viendo... Por regla general, el desalojo debe iniciarse en la jurisdicción donde el inmueble se encuentra, ¿verdad? Sí, hay excepciones en ese punto. Sí, lo vamos a ver la semana que viene, que sea por convención. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se escucha, no? ¿Qué tal? Sí, ahí escucho. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Acá en el estudio tenemos un cliente que, bueno, se hizo la sucesión, ya está la declaratoria de herederos para ser inscripta de la casa de su papá. A su vez, la casa de su papá, donde él es el único heredero, se la prestó a uno de sus hijos porque estaba sin casa y estaba a punto de nacerle la hija. O sea que, digamos que lo que realizó mi cliente a su hijo fue un comodato gratuito. Entonces, ahora a mí la duda se me genera porque si es por vía de desalojo o por acción reivindicatoria. Yo creería que es un desalojo porque hay un comodato gratuito, o sea, es de palabra. Claro, mi cliente al hijo le dijo, mirá,
¿Cómo? Perdón. Y ahora el hijo no se quiere ir. No, no se quiere ir. Lo que pasa es que el hijo tenía un error de concepto en cuanto a la herencia de esa casa. Creyó que, en su ignorancia, ¿no? Creyó que esa casa la iba a poder heredar. Y ahora, bueno, mi cliente, obviamente esa casa la quiere vender y no sabe qué hacer con el hijo y, bueno, está como en tratativas, mañana va a venir al estudio a ver si puede iniciar o no alguna acción de desalojo, o bueno, ahora se me generó la duda de si es reivindicatoria. Entiendo que es desalojo porque es un comodato. Ahí tenés el desalojo como, por comodato, por supuesto, pero ahí cuando es titular tenés como la doble acción, porque ahí vos lo que me decís es no está inscrito, es lo que hablaba anteriormente. Cuando no está inscrito, Exacto, para la no, no está inscrito reivindicación porque... tiene que ser titular registral. Si no está inscrito, está más lejos de ser titular registral. Y además, si existe el comodato, se puede iniciar el desalojo por comodato, porque obviamente va a ser dueño, en este caso no es titular todavía, pero tiene la obligación Claro. O tiene el derecho de pedir la restitución del bien. Entonces ahí siempre sí va a ser más cómodo el desalojo por rescisión del comodato, rescisión unilateral o vencimiento del comodato. El comodato, como ustedes saben, es un contrato bastante menos estricto, y en esa ausencia de estrictez se puede rescindir fácilmente o se puede dejar sin efecto fácilmente, y a partir de ahí procede el desalojo. ¿Sí? Siempre sería bueno antes, yo siempre, bueno, ahora ejerzo la magistratura, antes como abogado siempre lo que hacía antes es mandar una carta de documento para tirar la primera piedra, como se dice comúnmente, y tal vez a partir de ahí ahorrarse la acción judicial. Pero si no, sí, la acción de desalojo por rescisión, vencimiento del comodato. Porque además, si uno va a reconocer que hay comodato, bueno, tiene que pedirle fehacientemente la devolución del bien, ¿sí? El problema que tiene la colega ahí es que es verbal el comodato, no hay un contrato directamente. Entonces, Y si no, pero se puede denunciar que existe, imaginemos esta acción, en el juicio denuncio la existencia del contrato verbal y denuncio que le quité el permiso. Y si no, más fácil todavía, pero yo contesto lo que me pregunta, es por intrusión. Digamos, si no hay contrato, es intrusión. Eh, Por intrusión. Claro, por intrusión, porque si, che, este está y no tiene derecho, no decís si se lo prestaste o no se lo prestaste, digamos, omitís dar detalle Claro. de eso, y se va a discutir en el juicio del derecho que vos alegás y la defensa que pueda tener la contraparte. La contraparte va a decir, no, pero yo tenía un préstamo, o no sé, Claro, no se sabe. justamente es un comodato verbal y le dijo, mirá, hasta tanto me salga la declaratoria, no hay problema de que vos te quedes, pero cuando me salga yo la casa la voy a vender, ni siquiera la va a inscribir, lo quiere hacer por tracto abreviado, pero bueno, visto esto, no va a acceder tampoco a que una inmobiliaria vaya y le ponga cartel, o sea, está todo muy conflictuada la situación. Sí, como dice el colega, ahí tenés la acción de reconocer que se lo prestaste, o directamente por intrusión porque no tiene derecho a estar. ¿Sí? Lo que Y hablábamos, ¿viste? Cuando tiene derecho o no tiene derecho. Por intrusión, listo, no, por intrusión no tenés derecho, no claro. Le iniciás hago el una desalojo consulta, doctor. directamente. Le hago Sí. una última consulta. Cuando hay menores, en este caso, bueno, hay una bebé de 2 meses, eso se pone súper engorroso, ¿no? Porque tiene que dar intervención en servicio local, asesoría Sí. de Bueno, menores. ahí sí. Hay una visión social como, no, si hay menores no se puede desalojar. Bueno, eso es absolutamente falso. Si hay menores se puede desalojar cumpliendo una serie de requisitos, que lo vamos a ver la semana que viene, y dependen de cada juzgado y de cada cámara. Por ejemplo, yo soy vocal en la Cámara Segunda de la Sala Segunda de La Plata. Yo, una de las cosas, además de disponer que se giren las actuaciones a los organismos específicos,
les doy un plazo mayor para que puedan desalojar. Pero si no tienen derecho, tienen que desalojar. Ok. Bien. Muchas gracias. Bueno, por favor. No sé quién más. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Yo soy el jefe de la oficina de mandamiento de Mercedes y en base a lo que dijo recién Martina, Sí. era que le iba a dar la razón. Sí. Nosotros tomamos todas las medidas necesarias, pero se realizan los desalojos tanto con menores, con personas con alguna discapacidad o como venga ordenado. Pero sí se realizan y como tiene razón que está esa duda que viene la gente y dice, pero hay menores, ¿haces Sí. igual el desalojo? Sí. La medida, una vez que es ordenada, se realiza. Obviamente nosotros como oficina de mandamiento tomamos en cuenta todos los recaudos y ante alguna eventualidad hacemos la consulta con el juez que nos lo ordena, ¿no? Sí, bueno, les toca un trabajo difícil a ustedes, pero Sí. efectivamente es así. Hay otro caso que a veces ellos critican a los de la oficina de mandamiento en el desconocimiento de que tienen que ir antes a avisarle que los van a desalojar. Bueno, ahí donde viene si es o no la orden con carácter urgente o si hacemos el acta combinatoria. Claro. Ahí donde viene todo Claro, generalmente en el caso de menores lo que tratamos los jueces es de que exista el acta combinatoria, salvo cuestión que requiera de una urgencia particular. Pero bueno, es un tema que no deja de ser difícil y no deja de ser porque estamos hablando del choque muy grande entre dos derechos. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy es el proceso de desalojo, así que a veces lo que les damos o que les doy son las herramientas para que lo puedan cumplir. Así que gracias, Natalia, por la intervención. Suma un montón ese lado del proceso para retroalimentar todo este lío. Sí, a ver, yo estoy en Mercedes, así que lo que necesiten, no hay ningún problema, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. La persona... también acá Guillermina González habla de las personas de tercera edad, es una cuestión a considerar, sí, es una cuestión a considerar. Cuando hablamos de menores de edad, hablamos de menores porque hacemos lo más amplio, digamos, pero es menores de edad, es personas con discapacidad y es personas adultas mayores. Por supuesto, siempre se tiene en cuenta eso, personas con algún tipo de discapacidad y las personas con discapacidad también el grado y tipo de discapacidad, ¿sí? No es lo mismo una discapacidad motora que una discapacidad intelectual, no es lo mismo el desarrollo de edad que tenga o la imposibilidad, si fuera una incapacidad motora, qué posibilidades de desplazarse tiene. Así que, por supuesto, pero siempre la demanda, la sentencia de desalojo, si procede, se dicta igual, el desalojo se ordena igual. Lo que cambian es este tipo de medidas para hacer efectivo el desalojo. ¿Sí? Bueno. Doctor, una pregunta. Altamirano Germán es mi nombre. Bueno, Germán, la última porque ya nos estamos yendo de hora. Seguimos la semana que viene, no tengo ningún problema, pero tenemos que liberar bueno. la plataforma. Una pregunta, no sé si es tema de esta clase o la próxima, pero resulta que yo tengo un cliente con 4 lotes al fondo de Saipor, Canin, por ahí. Bueno, resulta que él lo recibe de herencia, pero lo recibe de herencia, son 4 hermanos, inician la sucesión. Bueno, él se va a vivir a esa casa quinta. Y resulta que hace 18 años, más o menos, está usurpada. Pero ¿qué pasa? Son 4 terrenos que están todos unidos, en ese momento estaban todos unidos y los usurpadores usurparon 2. Resulta que usurparon el número 2 y el 4. Entonces él ocupa el 1, el del medio está libre, pero le tiene miedo a los usurpadores, entonces los usurpadores tienen el lote libre en el medio. Entonces, ¿qué pasa? En conclusión, tuvieron que hacer un paredón y él solamente ocupa 1.
Pero el padre había comprado todo esto en el año 81 y tiene todos los registros que lo compró ante escribano y qué sé yo. Bueno, está todo bien, está todo registrado, nada más que el padre decía cesión de derechos, esa mujer que le vendió. Bueno, resulta que compra de buena fe, todo bien, y después este señor se muere y, bueno, hacen la sucesión. Y bueno, yo lo que me quedaría es nombrarlo como administrador de la sucesión y presentar un desalojo. Pero ahora la duda es, ¿yo presento un desalojo o presento dos desalojos porque tienen dos domicilios distintos las personas? Y la mensura, yo tengo una mensura del año 82 que la hizo la mujer que lo vendió al padre, y que aparentemente está registrada. Yo igualmente cuando inicie el desalojo, supuestamente el desalojo, voy a pedir los informes actualizados de todo eso y del, bueno. Pero ahora, son dos domicilios que encima, o sea, están unidos, pero son dos casas distintas y tienen dos números distintos. ¿Entiendes? ¿Qué hago? ¿Dos desalojos o uno solo? Y lo que pasa que ahí tenés que ver los ocupantes, no pasa solamente si es un domicilio o dos, sino que si son dos casas, es de presuponer que van a ser dos familias, por más que sean parientes entre ellos. Entonces ahí no podrías ir por uno solo, por una acción sola. Y podés hacer una acción y que se acumulen las dos. Sí, son primas, pero bueno, sí, son dos familias, pero en realidad la usurpación la hicieron conjunto, ¿no? Pero después se hicieron dos domicilios separados. Lo que pasa que ahí vas a tener desalojo contra A y contra B. Contra, digo, Juan por la casa número 1 y contra B por la casa número 2. No puedes demandar a todos por todo. Porque en realidad uno no está en una casa y en la otra, digamos. ¿Sí? Tenés que tener, para hacer un solo desalojo tendrías que tener identidad de todo, ¿sí? De objeto, de objeto de pretensión, de actor y demandado. Ahora tenés 3 de 4 objetos, el demandado no va a ser el mismo. Si en una casa el demandado va a ser uno y en otra casa el demandado va a ser otro, ¿sí? Así que vas a tener que hacer una acción contra fulanito y otra acción contra menganito. No pasaría tanto por los dos domicilios, sino por los dos distintos ocupantes, por más que sean parientes. Bueno, entonces tengo que hacer dos desalojos. Sí, porque no vas a poder demandar el que desaloje una propiedad, el que no vive ahí. Me va a decir, che, yo no puedo desalojar acá porque vivo al lado. No, aparte, ¿cómo hacer para hacer una sola notificación a dos domicilios distintos con una locura? Tenés que hacer dos notificaciones, tenés que hacer dos mandamientos de constatación, tenés que hacer, si procede el desalojo, tendrías que hacer dos actas combinatorias, si hay dos actas combinatorias, dos actas de desalojo, ante el requerimiento del ejercicio del auxilio de la fuerza pública también sería diferente. No solo sería engorroso, sino para mi forma de ver, sería imposible hacerlo todo en una sola acción. Perfecto. Más allá que puedas pedir la tramitación en el mismo juzgado, puedas producir en la prueba en otro y pedir la acumulación para que cierta prueba la aprovechen en los dos procesos, eso lo podés hacer, pero no que tramiten juntos. Está bien. Bueno, lo último, el padre que murió se lo compró a una señora que no era la dueña. Supuestamente, cuando se pidió informe de dominio, el dueño se había muerto y lo había comprado en el 44. Ella lo vende en el 81 y después siguió así. Y después él lo hereda, pero evidentemente parece que de buena fe, está todo bien, nadie se presentó, y bueno, sigue así. Y él es heredero legítimo con 3 hermanas más. Yo no sé, Heredero del titular registral. Del titular, claro, registral, pero no de título de propiedad, sino que tiene así que parece escritura, todo igual de escritura, pero dice cesión de derecho. Del titular del boleto de compraventa. Bueno, es más difícil. Claro, sí. Si es por titular, va a tener que terminar por posesión, no por DH. Porque a lo sumo es heredero de la posesión y no del dominio. Pero bueno, eso es algo que vas a tener que ver
en el detalle de la causa, que no te podría decir así en el aire porque necesitaría mover un montón de papeles. Sí, sí, claro. Bueno, está. Bueno, está. Bueno, le contesto rapidito a las que están escritas acá. Juan Cruz Salvatierra, ¿en una misma acción se puede alegar de modo promiscuo la existencia de comodato de intrusión? No, si demandás tenés que saber por qué demandás. Después que en el proceso se puedan modificar algunas cosas, hay algunas causas en las que sí. Pero si iniciás una acción tenés que saber por qué. Che, quiero que se vaya porque se metió sin mi consentimiento o porque lo permití y ahora no se quiere ir. No lo podés hacer de forma promiscua o confusa. El orden de desalojo va contra todos los ocupantes, aunque no hubieran sido con... A ver, creo que tenemos un temita de la conexión del doctor. Vamos a guardar un segundo. Mientras recuperamos la conexión del doctor Vanegas, recordarles que, bueno, en el chat tienen disponible, para quien todavía no lo hayan hecho, el link para acreditar su asistencia. Los certificados, bueno, seguramente la semana que viene estemos enviándoles las instrucciones para que sepan cómo descargarlos. Las van a recibir en el mismo correo electrónico en el cual recibieron el enlace para conectarse hoy. Y también recordarles que la semana próxima tenemos el segundo y último encuentro de este curso. Ahí me avisa el doctor Venegas que enseguida se vuelve a conectar. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo, te nos habías caído. Buenísimo que pudiste Ahí, volver. ahí me había caído. No quiero dejarlo sin respuesta a quienes quedaron, pero ya se nos fue un montón el tiempo. Lo que podemos hacer es tener las consultas para la semana que viene, si les parece. Todas esas consultas, podemos arrancar con las consultas, si les parece, y seguimos con el resto, que vamos a hablar cuestiones algunas que me han consultado hoy relativas a la competencia, a estos casos particulares que a veces me preguntan, ¿sí? Lo que sí para la semana que viene, lo que les pido es que tratemos de ser concisos en las preguntas, así podemos abarcar las dudas de todos los asistentes. La idea es que podamos compartir experiencias y poder sumar para todos, haciéndolo de modo
de modo tal que todos quienes tienen preguntas y quieran participar puedan hacerlo. ¿Sí? Me parece lo más prolijo y lo más adecuado, porque si no ahora les tendría que contestar muy rápido y estaría contestándole de una forma que no me parece la más adecuada, así que podemos la semana que viene arrancar con eso. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno, les agradezco mucho. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Espero que les sea de utilidad este espacio. La idea es que, digamos, nos ayude a todos a sacarnos las dudas y a ver los procedimientos y las formas que tiene este proceso, que es muy especial y que tiene un montón de cuestiones prácticas que se ven. Ustedes vieron en las preguntas que hay cuestiones, lo práctico y lo casuístico es muy, muy importante en estos casos, y que podamos tener una idea de cómo ejercer las acciones y cómo poderlo hacer correctamente, digamos, no recurrir a tribunales con amplias posibilidades de perder una acción, y del otro lado que tengamos la posibilidad, quienes juzgamos, de hacerlo de la forma más correcta, más justa y mejor aplicada. Así que les agradezco mucho, les agradezco también a los chicos del instituto, y nos volvemos a ver la semana que viene. Les vuelvo a agradecer la presencia a pesar del calorazo que hace, así que la semana que viene nos volvemos a encontrar. Buenísimo, Leandro. Nos encontramos la semana que viene. Saludos a todos, a todas. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.